Nacho Damonte, buen día Nación, ¿dónde estás vos? ¿Qué tal, Luis? Buen lunes para vos. Estamos aquí en el comienzo del juicio contra Martín del Río, ¿sí? Este hombre que mató a sus padres en agosto de 2022, cuando ingresó a la propiedad que tienen sus padres en la ciudad de Buenos Aires por la cochera, luego de un plan bastante armado para hacerles creer que había finalmente comprado el departamento en el Chateau Libertador en la ciudad de Buenos Aires, que ellos le habían pedido que compre. Él se termina quedando con la plata, la malgasta. Al ver que no podía pagar las deudas, termina engañando a sus padres, los termina llevando engañados hacia la cochera del edificio, los hace ingresar al Mercedes-Benz y termina asesinando a su padre de 3 disparos por la espalda cuando estaba sentado en el asiento del acompañante, y a su madre de un disparo en la sien luego de que finalmente los asesinara, termina subiendo al departamento, desordena todo, se termina quedando con una buena suma de dólares, lingotes de oro, otra suma en pesos, y además se lleva la máquina grabadora que tenía imágenes de la cámara de seguridad, se va caminando, cambiándose la ropa y termina acusando finalmente a la empleada doméstica, que termina pasando un par de días detenida, ¿sí? Ella es precisamente Nina, una de las que va a prestar testimonio hoy, aquí en el comienzo del juicio. Se va a extender hasta el viernes, y cierro con esto: el formato elegido por el acusado es el juicio por jurado, Luis, con lo cual los 12 integrantes de este jurado, para que sea perpetua la condena, tiene que ser unánime, ¿sí? Claro. Todos lo tienen que declarar culpable. Si llegara a ser un resultado distinto, bueno, la pena comenzará en los 8 años, ¿sí? El juzgado determinará cuánto tiempo deberá pasar en la cárcel. Bien, bueno, ahí estaremos atentos si hay alguna novedad. Gracias, Nacho. Hagamos un poco el repaso de qué sucedió con lo que no se está contando, Gustavo. Exactamente, un hecho que nos conmocionó a todos, porque en una casona, Petit Hotel, de Melo 1101 en Vicente López, el 24 de agosto de 2022, en la cochera aparecieron los cuerpos de José Enrique del Río y su esposa, María Mercedes Alonso, con 3 balazos él y 1 ella. Pero vamos al punto de partida. A ver. Esto comenzó antes, ese 24 de agosto, pero antes, en Núñez. Vamos a lo que es el punto de partida de la caminata planificada del acusado, donde arranca con un plan pergeñado para tratar de evitar que lo rastreen. Acá estamos en Melo 1101. Acá fue el doble parricidio. Pero Martín del Río, entre las María Mercedes Alonso y a José Enrique del Río, los matan, según los peritajes, entre las 17:33 del 24 de agosto y las 18:22. Previamente, aplicando un plan previamente elaborado, Martín del Río había salido de Núñez, había dejado su auto estacionado sobre la Avenida Libertador y caminando hizo el trayecto desde lo que es el Chateau Libertador, Campos Salles y Avenida Libertador, hasta la casa de sus padres. Bien. ¿Por qué? Porque la idea era llevarlos al departamento para decirle que estaba por concretarse la mudanza. Su padre le había dado dinero para comprar el departamento 31B de ese lujoso complejo de unidades habitacionales, y él había gastado el dinero en otra cosa. Él necesitaba mantener viva la mentira. Entonces dice, bueno, vamos a mudarnos, vamos a llevar, los voy a llevar al departamento. Era el cuento, ¿no? O sea, ya conseguí otro lugar más cómodo para que estemos, cosa que nunca existió eso. Exacto. Y del tema de la mudadora también. Ah, ¿te acordás? Que sí. había una empresa de mudanza que supuestamente ellos se iban a mudar ese día. Bueno, de Melo 1101, donde termina asesinando a sus padres, vamos a este complejo, el lote 31 del barrio Barrancas de Nordelta. Ahí detienen a Martín del Río después de que hubiera sido detenido Ninfa Aquino, la empleada doméstica. Sí. Recién Ignacio Damonte hacía un relato de que después de matar a sus padres, Martín del Río subió a la habitación y revolvió todos los elementos de la casa, tratando de montar la escena de un supuesto robo. La acusaron a Ninfa Aquino de haber robado, haber matado a José Enrique del Río y María Mercedes Alonso para quedarse con dinero, en realidad haberle facilitado el ingreso a un grupo de delincuentes. Lo detienen en Nordelta y después lo llevan
a la unidad 48 en José León Suárez, unidad 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense. Acá está detenido Martín del Río, esperando esto. Esto que va a pasar ahora, ¿en dónde? En San Isidro. El juicio oral que eligió Martín del Río que sea por jurado. ¿Por qué? Porque es necesaria que para que lo condenen a prisión perpetua, tal cual están pidiendo los fiscales Semería, Larramendi y Musso, o van a pedir, mejor dicho, es necesario que los 12 jurados... La unanimidad. ...dicten un veredicto unánime. Mira, el único acusado del crimen fue Martín del Río. Está sospechado de matar a sus padres, José Enrique del Río, 75 años, María Mercedes Alonso, 72. Acá están los retratos de ambos, el acusado y sus progenitores. Exactamente, a los que mata con total alevosía, porque nunca esperaban ellos que su hijo los termine matando. Ahí está un agravante. ¿Cómo es el juicio? Va a tener 5 audiencias donde van a declarar los testigos. Es un sistema de juzgado popular, modalidad que eligió el acusado. ¿Para qué? Porque sabe que si lo hubiera jugado un tribunal técnico, Luis, con las pruebas que hay, iba derecho a que lo condenen a perpetua. Pero un jurado popular tiene 2 integrantes. Y como bien lo adelantábamos, es necesario la unanimidad para que lo condenen por o a prisión perpetua. En realidad no es que el jurado fija la pena, sino que lo que fija es la calificación. O sea, es un doble homicidio o un doble parricidio cometido con alevosía, sí. Entonces la única pena que corresponde es la prisión perpetua. Pero la fija en una audiencia de cesura la presidenta del tribunal, que en este caso es la doctora María Coelho. ¿Qué pasa? Van a tener que deliberar y expresar su veredicto al final de la semana, después de escuchar a todos los testigos. Entre las 14 y las 15 comienzan los lineamientos de apertura del debate. O sea, acá, la defensa, el representante de el hermano de Diego, la querella o particular unificado también, van a presentar sus lineamientos, y también los fiscales, son 3 fiscales. Pasarán 50 testigos, mucho trabajo también de los jurados, que son vecinos comunes, son 12 jurados titulares y 8 o 6 suplentes. María Ninfa Aquino es la empleada de las víctimas, ella va a ser una de las testigos, estuvo acusada, la tuvimos acá con el doctor Hugo López Carribero. La detuvieron porque habían encontrado en su monedero, un monedero en su poder con una llave que abría una caja de seguridad en la casa. Esa era la única prueba que tenían, y porque no había podido justificar por qué ella, cuando llegó, no se dio cuenta que estaban los cuerpos en la cochera. Ella iba directamente a trabajar. Descubrió los cuerpos sin vida en el garaje. Le adjudican esa demora, justamente, de haber llegado 8:30, 9 de la mañana, el 25 de agosto, y haber visto los cuerpos más tarde. Fue la primera detenida sospechada por actuar como presunta entregadora de un hecho que en principio partía como un robo. ¿Por qué? Claro. Porque lo que dicen es, ella le habría facilitado el ingreso en la vivienda a un grupo de delincuentes que lo robó, y como se resistieron los mataron. Declaración del hermano de Diego del Río, hijo mayor de las víctimas, no dudó en reconocer a su hermano en la escena del crimen. ¿Por qué lo reconoció? ¿Recuerdas que había cámaras en el recorrido y que se discutía si era, si no era? Bueno, eso que vos estás planteando va a ocurrir en un rato en el juicio. ¿Por qué lo reconoce, me decías? Lo reconoce Diego, ¿por qué? Porque le decían patito a Martín, por la forma de caminar. Él tenía una renguera, y por la forma de caminar, dice, ese es mi hermano. Y tenía una bolsa de supermercado también. Llevaba una bolsa de supermercado debajo del brazo. Dijo Diego del Río, un 90% que es mi hermano. Si se viese bien la cara, sería un 100%, más allá de la mezcla de sentimientos que pueda tener. ¿Qué pasó con esto? Ahora vamos a seguir con la otra declaración, pero ¿qué pasó? Este es Diego, el hermano mayor de Martín. Martín acusó a su hermano. Un segundo. Sí, Rodrigo, ¿qué pasa allí en el tribunal? Porque está entrando, a ver. Llega Wanda Nara. Ahí entró entonces Wanda Nara con Ana Rosenfeld. Bueno, disculpen la prolijidad, estábamos todos los colegas. Entró rápidamente
no alcancé a escuchar realmente, parece que no dijo absolutamente nada. Dijo que hablaban después a la salida. A ver. Mira, Luqui, vení. Ahí si pueden tratar de ver la imagen, allá está el fondo, están por tomar el ascensor. Está Wanda Nara con un ambo azul. Entró Ana Rosenfeld. Recién, ingresaron acá a la valla 1200. Bueno, directamente entonces Ahí se la ve. al juzgado civil. Sí, ya está en el fondo, ¿no? Ahí lo pueden ver, al final del pasillo. Ahí está por tomar el ascensor. Por eso están demorándose ahí en el hall. Va directamente entonces al juzgado civil, que va a determinar entonces esta pericia psicológica, el juez Agopián. Hoy Wanda Nara, el martes que viene y Mauro Icardi. Bien. Digamos, lo que podemos decir es que no dijo nada, llegó con Ana Rosenfeld y tampoco prometió hablar después, Rodrigo, ¿no? No, prácticamente sin hablar. Dijeron, en un momento creo que Ana Rosenfeld llegó a decir después, porque Ana Rosenfeld en general habla, pero no llegó a decir nada, justo, ¿no? Recién, nada de nada. Hizo con el gestito como diciendo después hablamos con la mano, la abogada, y Wanda Nara entró con anteojos de sol, un trajecito azul. Hay que ver después si hablan, insisto, es una puerta alternativa. Todos estábamos esperando por la Valle 1220, esto es la Valle 1212. Hay una conexión ahí con el juez Agopián, así que es el que interviene en este caso civil. La situación penal se va a dirimir en la justicia de Tigre. Bien. Bueno, nos quedamos ahí, Volvemos cuando vos lo digas. Perfecto. Gracias, Rodrigo. Bueno, perdón la interrupción. Esto es caso Wanda Nara. Ahora estamos hablando del caso Martín Ríos. Vimos ahí un hermano que lo reconoce en un 90%. Por una grabación de una cámara de seguridad que captó todo el recorrido que había hecho a pie Martín del Río desde la Avenida Libertador y Campos Salles, aproximadamente por ese lugar, donde había dejado estacionado el auto, y para desconcertar a los investigadores hizo todo ese recorrido. Y Martín, a Diego del Río, le exhiben las grabaciones de las cámaras de seguridad. Ese es mi hermano. Bien. En un 90%. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué los mata presuntamente? Digo, voy a usar el presuntamente hasta que no termine el juicio. Exactamente. ¿No? Según fiscales y familiares, el móvil fue económico, vinculado a los desmanejos financieros del imputado con los bienes y negocios familiares. Una frustrada operación inmobiliaria, que era que la compra de ese departamento 31B del edificio Chateau Libertador. Se habría quedado con el dinero. Bueno, Nacho, volvemos a vos. Contanos más desde el lugar en donde se va a producir el juicio. Bueno, contaban ustedes acerca del motivo económico. La verdad que tiene una fortuna importante la familia del Río, al menos esta parte. Se dice que tenía una fortuna de cerca de los 50 millones de dólares. Yo les comentaba antes que cuando del Río sube a la casa de los padres, luego de asesinarlos a sangre fría en el auto, llevándolos engañados con la promesa de que iba a haber otro departamento, bueno, él roba creo que una suma de 10.000 dólares, una buena importante suma en pesos, y además se lleva unos lingotes de oro también. Todo eso sería para poder demostrar que hubo una especie de robo en el departamento y que él luego pueda acusar finalmente a la empleada doméstica. Ella va a presentar testimonio hoy. Yo hablaba con uno de los abogados de la empleada doméstica, el doctor Hugo López Carribero, y me decía que las pruebas están y es muy probable que este acusado termine con cadena perpetua, por supuesto prisión perpetua. Va a ser tarea del juzgado popular, en este caso los convocados por el Ministerio Público, para que puedan participar de este juicio, que hablando de eso al respecto, se acaba de terminar la selección, ¿sí? Los 18 que finalmente van a formar parte, los 12 titulares y los 6 suplentes van a estar dentro del juzgado durante toda la semana, Luis, y Del Río se encuentra dentro del edificio. Seguramente al final de la semana también de su opinión, de su testimonio. Está muy verborrágico y creen que podría ser una de las herramientas para que el juicio popular termine fallando a su favor, pero bueno, no lo sabemos por ahora. A ver, gracias. Vuelvo, Rodrigo Porto. ¿Qué pasa, Rodrigo?